Don José. Bueno, Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Nuevamente le reiteramos nuestro aprecio, que nos sigan en este debate, en este espacio de debate para ustedes. Así es. Yo creo que no podemos empezar, José, sin antes no enviar o enviarle nuestro más sentido pésame a los deudos de don Dicky Durán, ex vicecanciller y hombre de empresa, y un hombre que pues, amigo de sus amigos, como decían, ¿no? Bueno, iba a comenzar por allí. Yo tengo buenos recuerdos de Dicky Durán y de su esposa, Mireya. Nosotros viajamos mucho juntos, muchas anécdotas, un hombre de una gran capacidad de buscar siempre otro punto de vista, siempre con una sonrisa, tratando de buscar las opciones que se nos abrían en un mundo complicado. Te le estoy hablando de aquella gestión que arrancó con la promoción de Panamá en la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares, y me tocó viajar con él por Asia, por diferentes países, Estados Unidos, América Latina, y siempre en él había ese sentido de la amistad y el cariño. Bueno, se nos adelantó. Las honras fúnebres serán hoy. Hoy mismo, sí. A las 3 de la tarde. Hablaba con uno de sus grandes amigos de toda la vida, Samuel Lewis Navarro, del cual él fue vicecanciller. Más que eso, una familia muy unida, don Dicky Durán. No hay forma de hablar del dolor de su familia, sobre todo en épocas como esta. La muerte siempre es complicada y difícil. Pero solamente le puedo decir, solo mueren los que uno olvida. Exacto. Ahí es donde comienza la muerte, de verdad. Entonces, nosotros siempre lo vamos a tener, recuerdo. Le contaba a Samuel que tengo muchas fotos. A veces se las mando a la familia, para que lo recuerden en lo que él fue. Nunca recuerde a la gente en lo malo. Recuerde a la gente en lo bueno que fue en su vida. Bien. Recuerde que la misa es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Santuario Nacional. No, creo que es en el... Guadalupe. No, creo que es en la iglesia de San Agustín, del Colegio de San Ah, Agustín. el Colegio de San Agustín. Sí. Bien, ahora se lo confirmo. Quisiera hablarle de varios temas. Y de fondo de un par de temas, porque yo le traje a propósito lo que estaba ocurriendo en Finlandia. Porque lo que quiero que guarde como premisa 3 cosas, antes de ir al fondo del tema central. Nosotros no podemos tener resultados nuevos si seguimos haciendo lo mismo. Si usted hace lo mismo, siempre va a lograr lo mismo. Entonces, el mundo, en general, está reclamando una nueva forma de gobernar, una nueva forma de participación. Si no rompemos, como señala las Naciones Unidas, los niveles de desigualdad que tenemos, jamás vamos a lograr la integración, ni siquiera de los países, menos de las regiones. Si el mundo se sigue haciendo multimillonario en algunos sectores de una forma grotesca, porque cuando una persona dice que tiene 100.000, 120.000 millones de dólares, más que 2 veces y medio el presupuesto de nosotros. No, más que 2 veces el PIB de nosotros, 120.000 millones de dólares, Sí, son casi, 2 veces el PIB. casi 2 veces. Entonces, uno tiene que sentir que uno no tiene por qué darle gracias a esas cosas. Y no es que uno esté en contra de la riqueza, no. Los que debemos estar en contra es de la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, es importante que nuestros dirigentes políticos sepan 3 cosas. Nosotros necesitamos como país rescatar nuevos espacios de libertad para que nuestros muchachos y muchachas participen. Mire usted, en Finlandia los partidos están incorporando a la juventud. No, el partido se lo tomó la juventud. Sí, lo está incorporando porque además, cuando hablo de abrir espacios de libertad, es para que participen. Porque cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros nunca le pedimos permiso a nadie para abrirnos espacios. Pero nosotros hemos hecho una sociedad construida para cerrarle espacio a los jóvenes. Y hablo de jóvenes no solamente por la edad. Y hemos dejado de crear, y esta es la segunda cosa, esperanzas al pueblo. Los pueblos que pierden la esperanza entran en la sin fin de la confrontación sin sentido. Ahí está El Salvador y Guatemala. Y mire lo que está pasando en Chile. ¿Por qué estos jóvenes queman? ¿Por qué no tienen nada que perder? Ya ellos lo perdieron todo.
Entonces ahora Chile se ha convertido en un lugar invivible para todos. Ojo con esto. Y tercero, nosotros tenemos que exigirle a nuestra dirigencia política que actúe con firmeza frente a los problemas y con militancia, con trabajo. Tenemos que exigirle que trabajen. El trabajo de construir una nación no es un trabajo para trabajar hoy, mañana descansar y pasado mañana. No. Esto es para trabajar. Y para eso son los partidos políticos, no para lucrarse de ellos. Tenga estos tres elementos, porque estos son los tres elementos que han faltado y que han generado esta falta de incorporación de la sociedad. Lo ve usted en Colombia. Fíjese cómo se han deteriorado los partidos colombianos. Mire cómo está en Chile. Son los partidos tradicionales los que están destruidos. Miren en Panamá. Entonces nosotros tenemos que replantearnos el modelo de dirección política. Ahora le hablo un poquito sobre eso. Pero hay algunos temas que nosotros vamos a evaluar en el transcurso de esta semana, que es corta, porque arrancó hoy martes, pero estaban dando todo este malestar todos los días de Dios. El día de ayer conversaba con algunos dirigentes de La Chorrera y me hablaban del viacrucis que es para ellos este problema del transporte, este problema de la luz, no solamente por la calidad pésima del servicio, pésima, la calidad de la atención que reciben de la empresa de distribución eléctrica que suministra a esa área del país, el valor de la energía y la falta de respuesta, igual que con el agua. Entonces, cuando tiene una comunidad como con estos tipos de problemas, ahora se le une uno que es más fuerte que todos, el desempleo. Y el efecto que esto tiene, este proceso de desaceleración económica tiene en la pequeña y mediana empresa. Porque al tener que empresas grandes de construcción o de turismo comienzan a tener problemas de liquidez, lo primero que hacen es cortar suministros y dejar de pagarle a quién, a las pequeñas y medianas empresas. Las deudas de las pequeñas y medianas empresas en esa área de Chorrera, Raján, es altísima. Entonces nosotros no nos podemos sentir satisfechos con nada de lo que hagamos. Entonces lo que tenemos que impulsar a que en conjunto, tanto el gobierno como las fuerzas políticas de este país, entiendan el problema que tenemos. Este es un problema serio y grave. Pero en el marco de eso hay algunas cosas que toman la atención de la gente, pero que no resuelven los problemas de la gente. Ya seleccionamos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bien, póngale un ganchito ahí. ¿Y eso resolvió poner el empleo todavía? Nadie. Hoy deberemos conocer quién es la propuesta del Procurador General de la Nación. Y digo procurador porque tengo la impresión que no hay candidatas. No. No veo en el escenario una mujer que pueda ser procuradora. No la veo. Entonces me voy a referir al procurador porque pienso que va a ser un procurador. Puede que me equivoque, pero ese es mi derecho a equivocarme también. Y pienso que este procurador va a ser objeto de un examen minucioso. Ya el gobierno hizo su examen, bueno, ahora la opinión pública tiene que hacer su examen. Recuerde siempre, que los dirigentes políticos deben saber, lo importante no es lo que usted piense de usted o de su decisión. Lo que importa es cómo la gente lo mira a usted. Entonces lo que importa en política es la percepción. Si la designación del presidente tiene una buena percepción, es aceptada. Si no, no importa lo que haga. Entonces hoy vamos a conocer quién es esa persona seleccionada por el presidente que ayer anunció que se sentía él, el presidente, satisfecho. Vamos a ver si la comunidad se siente satisfecha o no y si los medios de comunicación al registrar este hecho lo registran en sentido positivo. También hoy arranca la transición en la Contraloría General de la República. Y eso es un tema importante. Porque gran parte de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos arranca por la mala Contraloría que tuvo la República de Panamá durante estos últimos años. Correcto. Entonces, creo que Gerardo Solís, que va a hacer este proceso de transición, haría muy bien, y él es abogado, de verdad, porque el otro no era abogado. El señor Homberg, que no ha explicado absolutamente nada, ahí huyendo. Sí, nadie sabe. Creo que Gerardo Solís debería estudiar todo este proceso de auditoría forense que se hacen en la Contraloría
y debería entender todo lo que se ha pasado en la Contraloría, porque el Contralor utilizaba el poder de él para aguantar o no, hacer o no las obras que se hacían. El Contralor no está para aguantar proyectos. El Contralor General de la Nación está para fiscalizar que lo que se esté haciendo en obras se hagan en forma eficiente y de acuerdo a los procedimientos, punto. Él no tiene que estar tomando decisiones en partidas presupuestarias que ya han sido aprobadas. Bueno, y el sumum fue la estupidez hecha de buscar un economista de que para hacer los precios, los sobrecostos de las... Esa fue la barbaridad jurídica más grande que yo haya visto. Traer a alguien para evaluar los precios de referencia y de acuerdo a ese estudio que hizo un economista graduado en Cuba, los precios de referencia él puso que los precios eran muy altos de referencia y como consecuencia la diferencia entre el precio de referencia y el precio que él quería dar, se produjo un defraudación de sobrecosto. ¿Ha visto usted tremenda ñamería? Y lo peor no fue eso, sino que el contador lo entregó y él mismo dijo, el señor Humbert, que eso constituye una prueba contundente del nivel de desfalco que se le había hecho al Estado. Al principio la procuradora lo rechazó y después quedaron jugando en ese juego. Sí, como todo lo que ha dicho esta mujer. Bien. Es importante esa transición, porque entonces si el señor Contralor no nos dio un informe, yo creo que Gerardo Solís le deberá una explicación a este país de cómo encuentra la Contraloría General de la Nación. Es un deber de él como funcionario informarnos a nosotros, el país, y espero que lo haga, cómo recibe la Contraloría en general, en términos de qué cosas, cuántos contratos se han aprobado, por todas estas cosas que salió en los Barelalic. Él debe decirnos a nosotros cómo encontró la Contraloría. Es un hecho importante. Importante. Y además debe entender el Contralor General de la Nación que él no está ahí para retener ni para parar las obras, al contrario, está ahí para facilitar que las cosas se hagan bien en el marco de la transparencia. Otra cosa importante es que sigue la polémica por la tercera línea. Y yo creo que el método debiera, la Secretaría de Contrataciones Públicas se debe definir rápidamente. Si eso está mal hecho, hagamos una nueva licitación. Es que yo creo que es lo justo y lo necesario porque está, uno, lo de los coreanos que querían meter gato por liebre y dos, lo de Acciona, que es una empresa que la está incluso el propio Banco Mundial poniendo en duda. Y fíjese que yo propongo que por la gravedad de las cosas que están diciendo, se haga una nueva licitación. Esta es una obra de 54 a 60 meses. Ya no va a estar terminada bajo la administración de la organización Cortizo. Entonces, ¿para qué vamos a postergar todavía más? A postergar más. Vamos a hacer eso y vamos a resolver esto. Y vamos a hacer una licitación cristalina. Claro. Ya nos quitamos de encima. Aquí hay ya gente empujando para uno u otro bando y no importa lo que pase, ya está mal. Bien. También quiero decirles que se celebró aquí en Panamá la cumbre empresarial chino-América Latina. El presidente Xi Jinping mandó aquí un cuadro importante de ellos, uno de los tantos vicepresidentes, Liu Qibiao, estuvo aquí. Creo que es un evento importante para nosotros, porque la República Popular China es importante para el desarrollo de nuestro país, sobre todo nuestro comercio, siendo China uno de los principales usuarios del canal nuestro y uno de nuestros principales usuarios de la zona de tránsito que nos da a nosotros la característica de ser una potencia marítima, lo sepamos o no lo sepamos. Nosotros a veces nos olvidamos del carácter geopolítico y geoestratégico, ¿no?, de nuestra nación, y de caemos en pequeñeces. También me preocupa mucho lo que está pasando con el censo de población y vivienda. Tengo información de que los mismos técnicos de la Contraloría le habían dicho al señor Contralor que había problemas en el diseño técnico de la oferta. Entonces esto es una herramienta importantísima, los censos, para la planificación del futuro de este país. Entonces nosotros necesitamos saber qué está pasando ahí. Esas son las cosas que nos tiene que explicar el nuevo Contralor. Y no asuma la conducción, señor Gerardo Solís, de la Contraloría, sin explicarle a todo el país, porque usted va a cargar con las penas que no son suyas. Y también tenemos que en los próximos días deberá decidirse lo del salario mínimo. Yo creo que aquí el gobierno tiene que actuar, y los trabajadores y los empresarios deben actuar con un sentido de prudencia.
Cuando uno tiene estos niveles de desaceleración económica, y dado el hecho de que Panamá ha tenido una baja inflación durante los últimos años, nosotros no podemos corregir vía el salario mínimo en este momento. Cualquier incremento sustancial del salario mínimo lo que va a provocar más desempleo y le va a hacer un daño terrible a la pequeña y mediana empresa. Si no lo quieren mirar así y quieren aumentar el desempleo, nosotros tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, lo que no nos hace competitivos porque no hemos mejorado la productividad en función del incremento del salario mínimo. Vamos a hablar claro. Los políticos no se atreven a decirle a sus seguidores lo que le deben decir y quieren ser complacientes, entonces lo que hacemos es destruir la economía. El populismo no nos va a llevar para ningún lado. Hay que tener los pies sobre la tierra. Y el último punto de esto, antes de ir a un análisis que le quiero hacer, hoy debería arrancar la audiencia del caso Mossack Fonseca, en la que está implicado Jürgen Mossack, él se llama Jürgen Mossack, el licenciado Ramón Fonseca Mora y más de 32 personas. ¿Y de dónde arranca esto? Para que se recuerden, esto arranca de una investigación que se hizo en el Lavallato, en Brasil. ¿Se acuerdan de él? Bien. En la que se acusa a la empresa constructora OAS de haber construido un apartamento y que a través de una sociedad anónima offshore producida por la firma Fonseca Mora, Mossack Fonseca, se compró ese apartamento y se le entregó a Lula da Silva. Bien. En el expediente de Lula da Silva no existe ninguna evidencia de que ese apartamento sea de él. Eso fue uno de los inventos del señor juez Moro, que en combinación con los fiscales montaron toda esta operación. Y si usted quiere saber lo que pasó, mire Intercept, Brasil, en donde se puso de relieve las conversaciones del señor Moro con los fiscales. También una infiltración. Cómo manejaron esto. Y sobre esa acción se toma en Panamá una serie de acciones contra esta firma. Y esto está llevado aquí por información que Brasil suministra a Panamá, que a su vez ha sido altamente cuestionada en Brasil. Entonces, eso es lo que es realmente esto. Para que estemos claros de lo que estamos hablando. Y esto es uno de los retos que va a tener que manejar el nuevo Procurador General de la Nación. Porque en Brasil se montó una operación de las más sofisticadas para un golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff y para poner preso a Lula da Silva, que era el contendiente que le iba a ganar a Bolsonaro. Y el resultado fue que Lula tuvo preso, el Partido de los Trabajadores quedó muy cerca, con 47%, Bolsonaro es presidente y Moro, el juez, quedó de ministro de Justicia de ese gobierno. Para que vean sobre esto, y nosotros no hemos hablado aquí con ninguno de estos abogados, nada, le estamos diciendo el tema que va a ser la discusión, y estos son parte de los debates que nos atraparon en una discusión que no va para ningún lado. Y aprovecho esto para plantearle lo de fondo. La República de Panamá, igual que el resto de nuestro continente y el mundo, enfrenta una ola de discrepancias, de protestas, de intolerancias, de basta ya, de los habitantes de los diferentes países. Usted hace un rápido balance por nuestro continente. Aquí no hay ninguno de los países que no ha pasado, Fernando, por una de esas guerras ya. Desde Chile, la perla de todo el desarrollo, Argentina, que la dejó Macri casi prácticamente quebrada, con 40% de pobreza y pobreza extrema. El Uruguay es uno de los pocos países que se ha salvado de eso. Paraguay ha entrado en crisis desde hace tiempo. Colombia, Perú, sin parlamento. Mire todo lo que pasó en Ecuador. Centroamérica, ni se diga, todos los países. Y México, con López Obrador en medio de incertidumbres y que no sabemos, los Estados Unidos, en medio de todos los conflictos en que se mueve, en general el mundo, África, donde usted meta la mano, hay un revuelo. ¿A qué se debe esta situación?
a que el sistema que construimos se voltó sobre la base de una desigualdad cada vez más creciente. La desigualdad, el hecho de que la apropiación de la riqueza se ha concentrado cada vez más y que el capital financiero internacional, perdón, sigue siendo el controlador no solo de la democracia, sino del sistema en general. Y que el trabajo abstracto ha reemplazado al trabajo concreto, es decir, el trabajo que producen las grandes compañías, los que venden, los grandes tecnológicas como Facebook. ¿Qué produce Facebook que usted use? Nada. Nada. Entonces el trabajo concreto, producir carro, producir comida, vale menos. Entonces ha creado un mundo ficticio que a su vez ha provocado un nivel de frustración muy grande. Y eso le plantea a la República de Panamá tener que preguntarse, ¿cuál es el papel de nuestro país, de nuestra nación, en el marco de la situación global? La República de Panamá, hoy, no tenga la menor duda, forma parte importante de ese conglomerado comercial marítimo, porque nosotros somos una potencia marítima. Exacto. Tenemos todas las características de una potencia marítima. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como potencia marítima? Tenemos puertos, los mejores puertos de América, de la región, están en nosotros. La ruta más corta entre el Océano Atlántico y el Pacífico está aquí. Hemos ampliado el canal de Panamá. Tenemos un sistema de telecomunicaciones y bancarios. Tenemos una cultura y tenemos un registro de naves que nos hace a nosotros ser una de las potencias marítimas más importantes del mundo. ¿Qué pasa? Que durante los últimos años no hemos percibido esto. Entonces, nosotros que somos eso, hemos mantenido una economía dual, una área de alto desarrollo en la zona de la ruta que se apropia del 75-80% del PIB, con la mitad de la población, mientras la otra mitad de la población se apropia del 15 o el 20% del PIB, siendo la más pobre. Entonces, continuamos haciendo lo mismo. Mientras no rompamos eso y no resolvamos el problema de un desarrollo regional equilibrado, con gobiernos locales fuertes. Quizás una de las cosas que más rescato del gobierno de Varela es la descentralización. Nosotros tenemos que descentralizar. No hay ningún país, Fernando, en el mundo que haya logrado desarrollo si no ha tenido varias reformas importantes. La reforma educativa y la reforma administrativa para descentralizar. Este es el peligro más grande de Panamá, es el excesivo presidencialismo. Ese es el peligro más grande, que no ha sido abordado en las reformas constitucionales. No está abordado. Entonces, esto hace que la gente sienta, usted se va, desde que usted se mueve un poquito de la ruta del canal, se va a Raiján. Ahí. La desnutrición, la pobreza, la falta de atención, la falta de agua, los malos servicios, la recolección de la basura, la falta de vida en comunidad. Usted se ve, por ejemplo, hacia Colón. Los avances que estábamos haciendo nosotros en el distrito capital se ven amenazados por la falta de comprensión de un alcalde que no entiende cuál es el nivel del desarrollo local. No lo entiende. Y está echando para atrás todo. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Que no tenemos una comprensión clara. No puede haber una comprensión del desarrollo de nuestra capacidad como potencia marítima sin un desarrollo integral. Y nosotros tenemos que incorporar a Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Darién, conectándonos. Nosotros somos países desconectados, sin integración económica. La columna vertebral de Panamá va de largo de los 50 millas o los 80 kilómetros y se extiende a unos 20 kilómetros, de 10 kilómetros del centro de la isla hasta ahí. Esa es la economía, lo demás es pobre, es la mitad de la población. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una reforma estructural y necesitamos una reforma educativa. Y yo les decía a ustedes que esto de estar hablando de la reforma y ya comenzar a decir sí, vamos a hacer una reforma, no, vamos a dar pasos concretos. ¿Qué cosas nosotros necesitamos, señores del gobierno? Nosotros necesitamos que el gobierno ya designe cuál es la comisión de reforma de la educación. Si ya los documentos, hay bastantes documentos.
La comisión de la reforma la integran 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 tipos. Esos tipos, hombres y mujeres, se van a dedicar a hacer la reforma con el apoyo de la ministra y del presidente de la República. Y eso hay que llevárselo a los partidos políticos para que a su vez ellos nombren sus comisiones de reforma educativa. Y hay que llevárselo a los muchachos para que cuando arranque el nuevo ciclo, que es ahora mismo, en febrero, marzo, por ahí, esos muchachos comiencen a hablar de la reforma educativa. Tenemos que volver la educación un debate y tenemos que hablar como debate de la reforma administrativa del Estado. Y el tercer debate es un ajuste a la estructura, a la concepción del desarrollo nacional que permita crear nuevos polos de desarrollo para generar empleo. Entonces no podemos hacer nada de eso si no tenemos un sistema de justicia funcional, si no tenemos un sistema educativo funcional, si no tenemos una descentralización funcional. Y tenemos gente para hacerlo. Lo que pasa es que estamos haciendo lo mismo con los mismos métodos. Entonces lo que vamos a producir es lo mismo y cuando estalle, entonces tendremos una Colombia. Colombia está al lado de nosotros. Ayer escuchaba al presidente de Costa Rica, una intervención que le hicieron allá creo que radio y televisión rusa, creo que él estaba en Madrid. Una tremenda entrevista al presidente de Costa Rica explicando los niveles de molestia que hay en América Latina por el crecimiento desigual de la economía. Estamos produciendo, Fernando, cada vez más pobres. Fíjese cómo deja Macri Argentina. Macri dijo que se consideraría un fracaso si la pobreza al terminar de él no disminuía. Bueno, aumentó considerablemente. Entonces es un súper fracaso. Entonces no es un problema de generar buenas cifras nada más macroeconómicas. Es un problema de hacer más horizontal la distribución de la riqueza. Eso no se resuelve quitándole a los ricos para dar a los pobres. No, se resuelve con sistemas, ¿no así? Por ejemplo, de impuestos en la que los que más ganan paguen más, pues. ¿Por qué tenemos que ser los asalariados los que más pagamos proporcionalmente? Entonces usted se fija, los niveles de exoneración a los grandes capitales son inmensos. De eso no habla nadie. Y además necesitamos un Estado que se deje de estar metiendo en la justicia, pero necesitamos una justicia que funcione. Entonces aquí le estoy planteando todo esto, porque esto que pasó en Finlandia, esto que está pasando, por ejemplo, en Irak, esto que usted ve que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en Argelia, en Francia, lo que está pasando en Haití, que no queremos hablar de él, señor Almagro se olvidó de que existe lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Chile, lo que hicieron los indígenas en Ecuador, lo que está pidiendo el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense, es precisamente eso lo que yo estoy hablando. Entonces, nosotros en Panamá necesitamos ese reenfoque, entender. Pero ninguna de estas transformaciones son posibles hacerlas si no estamos dispuestos a pagar el precio. Porque nuestros dirigentes todos quieren vivir bien. Nadie quiere vivir mal. Pero si usted quiere ser un dirigente político, tiene que poner sacrificio. Decía el Campo que la patria es valor y sacrificio. Bueno, aquí la gente no entiende lo que es valor y sacrificio. Entonces, hemos creado una sociedad en donde todo el mundo se contenta con mandar un tuit insultando al otro, diciendo cualquier vulgaridad o cualquier locura. No. Los niveles de ansiedad, los niveles de pobreza infantil, los niveles de falta de educación en nuestros niños y niñas. Nosotros tenemos que sentir el dolor de un niño cuando va a la escuela con hambre, pero más al ver un muchacho de 18 años que no tiene la preparación para el mundo que tiene que tener. Entonces le queremos ofrecer una dádiva, le queremos dar una especie de subsidio. El subsidio es el arma más criminal contra la capacidad de rebeldía de un pueblo. Lo que los hombres necesitan y mujeres necesitan son ideales, ideas, proyectos en los que estén dispuestos a dar la vida, si es necesario, por desarrollarlos. Así mismo. No hay ningún proceso de transformación que se haga con palabras bonitas. Se hace con sacrificio. Así mismo es. Sangre, sudor y lágrimas, prometió.